ver, Génesis capítulo 11, versículo 8, dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Padre, gracias, Señor, gracias. Una vez más, Señor, qué bueno es usted, porque a pesar de esas malas decisiones que nosotros comúnmente tomamos, usted en muchas de ellas interviene y, Señor, nos ayuda a que nuestros pasos se enderecen. Padre, que el propósito de nuestra vida sea real, se cumpla, Señor, para honra y gloria suya, para que ese plan, Señor, ese enorme plan que usted tiene desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros, Padre, se lleve a cabo. Gracias, Señor, por estar en control. Gracias porque usted nos ayuda, nos tiende la mano. Gracias, Señor, porque, Padre, usted a través de su Espíritu Santo nos enseña, nos alerta, nos avisa, Señor, antes de tomar esa decisión. Ayúdanos a que la tomemos de acuerdo a la voz de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Bien, el tema de esta noche, de este viernes, es: ¿a mi manera o a la manera de Dios? ¿A mi manera o a la manera de Jehová? Hermanos, bueno, hay una canción que a mí antes, bueno, siempre me gusta, pero ya no la tomo en cuenta realmente, ¿verdad? Donde Frank Sinatra canta esa bonita canción que se llama A mi manera. Pero desde que ahora estamos en Cristo, que vamos conociendo cada vez más al Señor, que vamos leyendo más su palabra, hermanos, el querer hacer las cosas a la manera nuestra, a la manera de que mejor nos parece a nosotros, no es un buen camino. Porque, hermanos, estamos invadidos por pensamientos de maldad. Queremos darle rienda suelta a los deseos de la carne. Queremos darle rienda suelta a esa lujuria, a esa envidia, a ese hasta egoísmo, egolatría, a ese querer desquitarnos, esa venganza, querer desquitarnos de aquello que nos han hecho. Y ese no es el camino. No es el camino, es uno de varios, pero el camino derecho no es ese. No es ese. El camino de Jesucristo es, bueno, es ayudar, es perdonar, es luchar contra esta maldad que está en cada uno de nosotros, día con día, todos los días, a cada momento. Y este momento, hermanos, que estamos considerando meditar en el capítulo 11, de Génesis, ¿verdad? Voy a leerlo primero, los 9 versículos, y luego vamos a entrar en materia de qué podemos aprender. ¿Qué podemos aprender? Bueno, la historia la conocemos, ¿verdad? Pero lo vamos a leer. Dice Génesis capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7.
Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hermanos, aquí hay mucho que aprender. Por eso le digo, no lo vamos a ver solo hoy, el tema de la Torre de Babel, sino 2 o 3 viernes quizá, ¿verdad? Porque hay mucho, yo he encontrado mucho que aprender y quiero trasladárselos. En primer lugar, hermanos, yo lo que aquí veo, lo que yo aquí, después de haber leído estos 9 versículos, yo veo la misericordia del Señor. La misericordia del Señor. Hablábamos hace varios viernes en el tema del diluvio, que Dios dio mucha maldad, dio demasiada maldad, pero y quiso, él dice en el capítulo 6 de Génesis, dice: voy a raer a todo hombre de la faz de la tierra, lo voy a destruir. Pero la misericordia está en que vio en Noé la oportunidad de salvar a la humanidad, a Noé, su esposa, y a sus 3 hijos, cada uno con su esposa. Y así fue. Y también, hermano, yo aquí veo que la misericordia de Dios, cuando Adán, mucho tiempo atrás, pecó, desobedeció. Y vemos que, bueno, lo que yo veo, hermanos, es que Dios sacó a Adán y a Eva del huerto, y yo lo veo como una enorme muestra de misericordia. Porque, hermanos, si Adán se hubiera quedado allí y hubiera comido del árbol de la vida, hubiera sido un pecador por la eternidad. Entonces, cuando lo sacó del huerto del Edén, entonces no iba a comer del árbol de la vida en ese tiempo, sino que iba a morir. Y ahí viene Génesis 3:15, donde Dios prometió a Jesucristo para que hubiera redención, remisión de pecados y hubiera vida eterna en todo aquel que cree, como lo hemos leído muchas veces en Juan 3:16. Entonces, estando allá en la Torre de Babel, este evento que está narrado, que hemos leído y que está narrado, y que el hombre, bueno, ya vamos a meditar en varios temas, pero la humanidad quiso hacer esa torre para llegar al cielo, para estar cerca, o con la intención quizá de sentirse como Dios, allá arriba, sentirse como un Dios. Y Dios, por la gran misericordia de Él, les confundió las lenguas, de manera que ya no construyeron, ya no continuaron. Yo lo veo como una muestra de misericordia. Otro panorama que vamos a meditar, llegado el momento, es, hermanos, que el hombre es inteligente. Dios le dio inteligencia. Porque imagínense, estamos hablando de allá, de que recién terminó el diluvio, ¿verdad? Y seguramente pasaron, bueno, hoy no me quedó el tiempo bueno, la verdad que no surgió la duda, pero voy a investigar cuánto tiempo pasó desde el diluvio hasta el tiempo de construir la Torre de Babel, porque para más o menos tener una idea de cuántas personas habían ya ahí que construyeron ese edificio, pero a lo que quiero referirme es que inventaron el ladrillo. Inventaron ahí, noticia aquí, que usaron ladrillo en lugar de piedra. Es decir, el hombre ya venía con inteligencia. Antes del diluvio, hemos visto que en el capítulo 4 de Génesis nos dice de que el hombre inventó la música. Tubal Caín inventó la música. Y el hermano comenzó a pastorear animales. Comenzó a producir. Y hay mucha inteligencia. Pero lo que sucede es que la inteligencia, en la mayoría de los casos, la usamos para mal.
la usamos para mal, somos inteligentes, somos de verdad todos, no hay nadie que no tenga inteligencia, todos la tenemos, ¿verdad? Lo que muchos no tenemos es cultura, pero inteligencia sí tenemos, ¿verdad? Porque cultura es que quizás muchos no saben leer, o que no han leído muchos libros, o que no han ido a estudiar, o sea, no se han cultivado, no se han culturizado. Pero inteligentes somos todos, 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 todos. Porque mire, hay gente de dinero que, a pesar de que no estudió, hizo negocios. No puede leer, pero sí sabe contar. Nadie se lo va. Inteligencia. A Dios, a todos nos dio inteligencia. El problema es que lo usamos, no siempre lo usamos para el bien, ¿verdad? Sino que lo usamos generalmente para el mal. Hablábamos un día de estos, de que cuando, creo que fue el viernes pasado, ¿verdad? Que cuando alguien puede no haber ido ni al segundo grado, pero ve a una mujercita y comienza a maquinar en su mente cómo hacer para estar con ella. Comienza a maquinar. A lo mejor no tiene dinero, pero se rebusca, como decimos. Esa es la inteligencia. Y la usamos, bueno, muchas veces para el mal. Aquí, en estos 9 versículos, encontramos que el hombre logró tecnología, digámoslo así. Se tecnificó, ya dejó de usar piedras y comenzó a usar ladrillo, es decir, tenía control sobre la construcción de esos ladrillos. Podía hacerlos más grandes, más pequeños, rectangulares, cuadrados. Tenía dominio sobre, o sea, es una tecnología que en ese momento el hombre la logró y la utilizó para buscar el mal, para satisfacer su orgullo. Esa inteligencia la utilizó para subyugar a muchas personas, porque el que estaba como líder ahí, hermanos, si esa torre no es que la hicieron en 2 meses, fueron mucho tiempo trabajando en ello, y muchas personas seguramente ahí murieron, y trabajaban de sol a sol seguramente, llevando, jalando. Ahí no habían grúas, hermanos, no habían carritos así, pickups, no habían. Ahí había que jalar, subir sobre todas esas pendientes que ellos mismos habían construido, llevar ese ladrillo, todo ese material hacia arriba, y entre más alto, más lejos, más tenían que caminar. Y los que hacían el trabajo pesado estaban como esclavos. Seguramente algunos quizás ni les pagaban, otros quizás les daban el alimento, y en fin, así cada uno, ¿verdad? Tenía su subyugado a mucha gente allí. ¿Y cuál era la intención, hermanos? ¿Cuál era la intención? Fíjense que, estudiando un poco algunos comentarios, ¿verdad?, de teólogos, yo leía que hay quienes opinan que esto de la torre es una idea que fueron desarrollando a raíz del diluvio. A raíz del diluvio, yo me imagino, hermano, acuérdense que solamente 8 personas se salvaron, ¿verdad? No se ahogaron, sino que subieron al arca, y esas 8 personas fueron las que quedaron únicamente en toda la tierra. Pero yo me imagino, hermanos, que Sem, Cam, Jafet tuvieron hijos y le fueron contando qué sucedió con el diluvio. Mirá, y pasamos ahí tantos meses, ¿verdad? Días, que 40 días y 40 noches que llovió, y le contaban a sus hijos. Y luego los hijos le contaban a los hijos de ellos también, y así iban, de los nietos, los bisnietos, tataranietos, y ahí le iban contando. Y yo me pongo a pensar, hermanos, que seguramente alguno vino y dijo, no, para que esto no vuelva a suceder, si viniera otro diluvio, ¿qué tal si hacemos algo más alto que las montañas? Y cuando venga el agua nos subimos para que no nos alcance. Pudo haber sido, hermanos. No confío en Dios. Quiso encontrar una solución humana a ese miedo, a ese temor que esa persona tenía. Y yo lo veo, hermanos, esto de la Torre de Babel como una solución creada o inventada por el hombre
a buscar a Dios como una solución. Vamos a acercarnos a Dios, vamos a irnos, vamos a subirnos, vamos a construir esta torre lo más alto que se pueda porque vamos a estar más cerca de Dios. Pudiera ser, hermano, son ideas, son comentarios que ya le mencioné, ¿verdad? Que yo estuve leyendo, y teólogos que dicen, ¿verdad? Que es como la solución que encontraron a ese temor que ellos tenían. También, hermanos, yo veo en la Torre de Babel, y todo esto como introducción, ¿verdad? Estos temas los vamos a ir desarrollando hoy o el próximo viernes o los siguientes. Hermanos, yo veo también que Dios intervino. Dios le había dado la orden, 2 veces se la dio al hombre. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dijo: multiplíquense, sojuzguen la tierra, multiplíquense y expándanse, utilicen la tierra. Cuando Noé salió del arca, porque ya en las aguas se habían secado, habían bajado totalmente, ya se veía la tierra, la vegetación, los árboles, etc. Dios también le dijo a Noé: multiplíquense y sojuzguen la tierra. Y el plan de Dios, hermanos, es en los 2 casos, en las 2 menciones, que Dios quería que en toda la tierra estuvieran los hombres y las mujeres. Pero aquí, en el caso de la Torre de Babel, vemos que ellos no se fueron a poblar la tierra, sino que quedaron en un solo lugar y dijeron, y ahí vamos a ir a la palabra, que dice así. En el capítulo 11, dice en el versículo 2, voy a poner aquí, dice, Génesis 11:2, dice: y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y eso estaba bien. Yo veo que esa era una acción de establecerse en ese lugar. En mi opinión, estaba bien. Pero el problema viene en el versículo 3, porque ahí está ya una parte del resultado de la concupiscencia del ser humano, ¿verdad? Hablábamos hace un tiempo que la concupiscencia es esa capacidad que el hombre tiene para producir el mal, para maquinar, para hacer un plan de acción, que va a suceder en el paso 1, paso 2, paso 3, para lograr ese objetivo. Esa es la concupiscencia. Y dice aquí: y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillo y cosámonos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Allí comienza, hermano, en mi opinión, ahí comienza el desvío, el desviarse. Estaban en el camino derecho, ¿verdad? Encontraron ese lugar, ese valle, esa planicie, y ahí se iban a establecer, ¿verdad? Pero comenzaron con el ladrillo, porque en el versículo 4 dice el verdadero propósito de usar ese ladrillo. Dice el versículo 4: y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí está ya la intención de ese corazón, el corazón de esos hombres, porque dice: edifiquemos una ciudad. Fíjese que meditando en esto de la ciudad, bueno, aquí voy a agregar un elemento, ¿verdad? Babel, la palabra Babel, pues es una raíz hebrea, del hebreo, que significa puerta al cielo. Puerta al cielo. Y Babilonia, voy a agregar aquí el elemento, Babilonia también significa puerta al cielo. Entonces, igualmente, ¿verdad? Leyendo estos comentarios de teólogos y meditando en la palabra, leyendo una y otra vez estos versículos, entonces
es fácil concluir que allí surgió Babilonia. Y como dijimos, creo que el año pasado, ¿verdad? Babilonia, hermanos, era una ciudad que era idólatra en su máxima expresión, idólatra. Porque, ¿y cómo es que llegaba a ser idólatra? Bueno, porque como era un ejército que conquistaba, que iba a territorios y conquistaba tribus, esa tribu adoraba a un dios de metal. Bueno, cuando los traían cautivos, cuando le ganaban en batalla, los traían cautivos y ellos se traían a su dios. Ya era uno. Luego, en el transcurrir del tiempo, ¿verdad? Iban a otra tribu, a otro país, a otra nación y los vencían y allá traían al otro dios. Y así con cada ciudad, de manera que cuando Israel fue llevado cautivo, los 70 años que pasó cautivo, hermanos, se calcula que habían 2.500 dioses, hermanos, en Babilonia, 2.500 dioses, porque es la madre de la idolatría, ahí es la cuna de la idolatría. Y esto se origina desde la Torre de Babel. De hecho, hermano, el hablar de la Torre de Babel, estamos hablando de idolatría, porque el hecho de que el hombre quiera construir una obra y llegar al cielo, hermano, a mí me suena, a mí me late que anda igual que Lucifer. Acuérdense, Lucifer era un serafín, hermanos, era un serafín que estaba ahí cuidando el lugar santo, el lugar santísimo, donde Jehová tiene su trono, ese lugar donde está la majestad y la gloria de Dios ahí. Y él codició el lugar donde Dios está. Quiso estar en el lugar de Dios. Y el hombre, cuando va construyendo esa Torre de Babel, quiere llegar al cielo, porque esa era la intención, ¿verdad? Dice, cuya cúspide llegue al cielo. Quieren autogobernarse, quieren ser autosuficientes. Y, por ejemplo, yo acá tengo esos 3 puntos. Ellos quieren tener el control, el hombre quiere tener el control. ¿Cuál era el mandato de Dios? Vayan, multiplíquense y sojuzguen la tierra. Es decir, vayan a todos los rincones de la tierra. No, ellos no quisieron ser esparcidos, porque dice justamente aquí en el versículo 4, dice, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estaban ya ahí en contra, rebelándose al mandato del Señor. También ellos querían autoglorificarse, porque ellos dijeron, hagámonos un nombre, querían fama, querían consolidar un nombre, que ellos ser sentirse autosatisfechos. Y también ellos querían buscar la autosuficiencia, es decir, porque dice acá mismo, una torre que llegue al cielo, desafiando los límites de Dios, intentando alcanzar a Dios por medios humanos. Hermanos, es rebelarse contra el Señor. Y aquí, bueno, yo lo voy a ejemplificar también con el Edén. Porque en el Edén, acuérdense, cuando la serpiente le habló a Eva, dice allá en el capítulo 3 de Génesis, que a Eva le pareció bueno el fruto, codiciable, y que era agradable a los ojos. Acuérdense el argumento que le dio la serpiente. Le dijo, lo que pasa es que si comen de ese fruto, serán como Dios. Y eso es la codicia que entró en el corazón de aquella mujer, con engaño, como dice Pablo, engañada, cierto, pero entró esa codicia y comió, queriendo ser como Dios, queriendo estar en contra, no ser humilde, no estar sujeto al mandato, a la orden de Dios, sino ella
lo vio agradable porque iba a ser como Dios. Engañada. Fue un engaño el de la serpiente, pero ella lo creyó. Igual aquí con la Torre de Babel. Ellos querían esa autosuficiencia, es decir, nosotros la construimos, somos inteligentes, hemos hecho con ladrillo y con el asfalto, hemos construido esta torre, la autosuficiencia. Esa es la historia que acabamos de leer. Ahora bien, ¿en qué torres confiamos hoy nosotros? ¿En qué autosuficiencia? ¿En qué capacidades confiamos hoy nosotros? ¿Confiamos en el negocio? ¿Confiamos en el negocio? ¿Confiamos en un salario? ¿Confiamos en, no, yo lo tengo todo tranquilo, yo cada 15, cada 30, yo tengo ese dinero? Confiamos en el salario. ¿Qué pasa el día que ya no lo tengamos? Confiamos en un estatus social. Alguien de renombre, alguien que toma decisiones en el pueblo, en la ciudad. Confiamos en la tecnología. Confiamos en que los aparatos van a hacer el trabajo nuestro. ¿En qué confiamos? Porque aquí con la Torre de Babel, hermanos, ellos, a pesar de que Dios dijo, como lo vimos el viernes anterior, Dios hizo un pacto de no volver a destruir a la humanidad con agua. Sin embargo, ellos, preventivamente, voy a asumir, ellos quisieron levantar esa construcción para que si volvía otra vez una inundación, ellos estaban a salvo. Confiaron en su inteligencia, confiaron en que podían hacer ladrillos, confiaron en que eran muchos y trabajaron. Y hablando del ministerio, hermanos, aquí a mí me surgió de verdad una lucha, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un ministerio como aquí, como este lugar, no es nuestro, es del Señor. Para Él trabajamos. Pero muchas veces nos echamos la carga y metemos nuestras manos y queremos nosotros sostener. Pero esto no es nuestro, si esto es del Señor. Estamos confiando en nuestras capacidades, estamos confiando en el negocio, ¿en qué estamos confiando? Porque cuando tenemos este tipo de pensamiento de que tenemos un empleo, un buen salario, que tenemos un buen negocio, que tenemos la seguridad del dinero, lo que estamos buscando es la seguridad. Pero lo que estamos buscando es que digan, el fulanito, ¿verdad? No, él es buena gente, él ayuda. Está buscando un nombre, que la gente hable bien. Pero, ¿de verdad estaremos dependiendo del Señor? Son preguntas, hermanos, que nos deja, a mí me las deja el caso de meditar sobre la Torre de Babel. También, hermanos, aquí en la Torre de Babel lo que vemos es una lucha con el orgullo. Porque cuando aquí nos habla, en el capítulo 4, dice, en la segunda parte dice, y hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Hermanos, eso de hacerse un nombre es que lo respeten, que respeten a la persona, que la tomen en cuenta, que logre un poco de fama, un poco de poder, un poco de dominio sobre los demás. Hagámonos un nombre. ¿Y eso qué es lo que alimenta? El orgullo. El orgullo. ¿Y cuál es el pecado? El primer pecado que se cometió allá en toda la eternidad. Se cometió allá con Lucifer. El orgullo, el querer tomar el lugar de Dios. Ese es el primer pecado, hermanos. El orgullo. Y aquí con la Torre de Babel, cuando habla de hagámonos un nombre, está buscando satisfacer ese orgullo.
tanto individual, cada persona, como la ciudad entera, ¿verdad? Que fueran conocidos. A lo mejor, trayéndolo a nuestros días, pues estamos hablando de la familia, de los trabajos, un nombre ahí en el trabajo, es decir, el fulanito de tal, ¿verdad? El fulano de tal, el que tiene dominio, o en el hogar, ¿verdad? El que provee, el que trae todo a la casa, o en las iglesias, el que aporta más, alimenta el orgullo. Y dejamos de depender de Dios. Y ese es parte de por qué Dios intervino en la Torre de Babel. Porque aquí, en este caso, hermano, Dios intervino. Porque miren lo que dice el versículo 5, siempre el capítulo 11 de Génesis. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Fíjense que aquí hay otro tema que vamos a desarrollarlo el próximo viernes, pero lo voy a dejar como señalado. Habla de una ciudad. Fíjense que las ciudades en aquellos tiempos, ¿verdad? Igual ahora, pero ya vamos a entrar en ese tema. En aquellos tiempos eran ciudades, casas de familias que se iban construyendo, pero rodeadas por un muro, por murallas, para que no llegaran a atacar. Hermanos, eso es una copia. Es una copia del jardín del Edén, donde Dios dice que Él formó un jardín, pero ahí quien gobernaba y sustentaba y proveía era Dios. Ahora, en la ciudad, porque en el capítulo 4 de Génesis encontramos que Caín formó una ciudad y le puso como nombre el nombre de su hijo. Formó una ciudad, es decir, copió lo que Dios había hecho. Y aquí eso mismo están haciendo, porque vimos en el versículo anterior, el versículo 4 dice: edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. De manera que en el versículo 5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Fíjense que aquí, bueno, como le decía, ¿verdad? Hay tantos temas que podemos abordar o considerar en este relato de la Torre de Babel. Porque aquí dice que Dios afirma, fíjense que estas son palabras de Dios, de Jehová. Dice: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Hermanos, Dios reconoce. Yo aquí veo que Dios reconoce lo inteligente que es el hombre. Dios lo reconoce. Lo esforzado que se puede volver el hombre. Pero lastimosamente, pues aquí estamos relatando un escenario de maldad, de alejarse de Dios. Pero ahí son persistentes los hombres. El hombre es persistente. Se propone una meta y la busca y la cumple. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Hermanos, aquí ya viene otro tema que creo que no lo vamos a alcanzar a desarrollar hoy. Hermanos, cuando comienzan las discordias, ¿verdad? Las disputas que ya no son de un mismo sentir. No pensemos, ahorita no nos metamos en líos más grandes de que si habló un idioma inglés, español, o allá era arameo. No nos metamos en eso. Traigámoslo a la práctica y que seamos, póngale aquí en una misma congregación, que comienza a quebrantarse el mismo sentir. Ya uno jala por un lado y el otro jala por el otro lado. Esa es parte de la naturaleza del hombre. Porque Dios lo está afirmando y dice, ahora, versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.
Versículo 8. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces, hermanos, Dios intervino. Dios se dio cuenta que la humanidad estaba equivocándose, buscando otra vez la maldad, alejándose de Dios, buscando su querer ser suficiente, querer ser soberano, buscar no depender de Dios, no someterse a Dios, y esa es la palabra clave. No querían someterse al Señor. Entonces Dios tomó la decisión de confundirlos, ¿verdad? Y entonces ya no podían ponerse de acuerdo y medir la distancia de un lugar a otro, porque ya no se entendían, ya estaban hablando en lenguajes diferentes. Y ahí hay misericordia de Dios, porque ¿qué hubiera pasado, hermanos? ¿Qué hubiera pasado si el hombre hubiera continuado construyendo esa torre más y más y más alta y más alta y más y más y más? El orgullo de ellos se hubiera crecido desmedidamente. Y alguno de ellos, el líder seguramente, bueno, se menciona el nombre de Nimrod, ¿verdad? De Nimrod. Seguramente se iba a declarar Dios, porque seguramente se hubiera ido a vivir allá. Es como ahora, hermano, miren esos edificios altos. Esos edificios altos, bueno, aquí no hay mucho edificio alto en San Salvador, pero en Estados Unidos, de edificios de ciento y tantos niveles, ¿verdad? Aquí si acaso llegarán a 30, 35, pero aún así, póngale, el que vive arriba, hermanos, esos apartamentos son carísimos, son los más caros, porque el que vive arriba es el más pudiente. Es el más pudiente, el que vive allá en el penthouse, se llama, en el lugar predilecto, es el más caro a la hora de comprar. Igual en la Torre de Babel, si hubiera crecido tanto que allá arriba el líder se hubiera colocado y se hubiera creído Dios, alimentando su orgullo, alimentando su orgullo. Y para terminar, hermanos, vamos a repasar el versículo 9. Dice: por esto fue llamado el nombre de esa torre, de ella, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahí, hermanos, ya los que hablaban un idioma se juntaron y caminaron por un lado, los que hablaban otro idioma se juntaron y se fueron a otro lado, porque ellos sí se entendían, ¿verdad? Entonces cada uno, los que hablaban un dialecto, digamos un dialecto diferente, y entre ellos común, pero diferente a los demás, se agrupaban y se iban a un lugar diferente, esparcidos. Dios hizo que se cumpliera lo que él había dictaminado: vayan y sojuzguen la tierra. Pero el hombre no lo quería hacer. Y eso, hermanos, bueno, en el siguiente viernes o dentro de 2 viernes vamos a ver que eso mismo le pasó a la iglesia primitiva. No quería salir a predicar. Jesús les dijo en Hechos del Apóstol, el capítulo 1, versículo 8, dice: cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder y seréis mis testigos en Judea, en Samaria. Y no querían salir. ¿Cuándo comenzaron a salir? ¿Cuándo comenzaron a ir a Éfeso, a Constantinopla, que fueron a Corintio? ¿Cuándo? Cuando mataron a Esteban. Dios intervino también ahí. Dios permitió, y cuando sucedió eso, miren, se comenzaron a expandir, y la iglesia comenzó a formarse, diferentes iglesias, en Éfeso, en Colosas, en Tesalónica, y así, en Roma, porque volvió Dios a intervenir, así como aquí intervino para que el propósito de Dios se cumpliera. Y siempre es así, hermanos. Por eso el título de este primer tema es: ¿a mi manera o a la manera de Dios? Si lo hacemos a mi manera, a la manera suya, a la manera de cada uno, hermanos, vamos a ir al fracaso, porque nuestra mente es limitada, como hablábamos un día de estos. O sea, mi vista ve hacia el frente, pero ¿y atrás qué pasa? Todo eso, ¿cómo se resuelve? Solo Dios tiene el control de todo. Entonces, la Biblia nos llama, nos incentiva a que lo hagamos a la manera de Dios, que lo hagamos en obediencia, que lo hagamos
Porque en la obediencia está la paz. En la obediencia está la bendición. En la obediencia está la vida abundante, como Jesús dijo que Él vino a dar. Vamos a dejarlo hasta aquí. Padre, gracias. Señor, gracias por este primer viernes que hemos meditado. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.